Pues bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en un video más de las Cortes Celestiales y estamos haciendo algo que luego me preguntan y por eso quiero sacarlos de dudas. Bueno, dos cosas. Una es el tema del Shabbat y otra es el tema de las iniquidades. Entonces podríamos llamar que este es algo así como el video de iniquidades 4, una cosa así. Y les quiero mostrar estas escrituras, porque hay gente que dice, ¿por qué me tengo que arrepentir yo por pecados que cometieron mis ancestros? Si la Biblia dice que Dios visitará la iniquidad de padres a hijos hasta la tercera y aún hasta la cuarta generación, entonces, ¿por qué nosotros nos estamos yendo a pedir perdón de cosas que cometieron nuestros ancestros muy anteriores a la tercera o cuarta generación? Bueno, y me citan, me han preguntado, algunos muy groseramente me han preguntado y me han dicho que no, que eso no es, que porque ellos ya lo revisaron en la Biblia, y la Biblia dice, y es cierto, la Biblia lo dice, dice en, bueno, esto es de Deuteronomio, pero a ver, aquí en Jeremías 32 y en Ezequiel 18, me citan esta escritura, y como yo se los ruego a ustedes, es bien importante leer nuestras Biblias, las concordancias electrónicas que hay ahora, como el Bible Gateway, como el Bible Hub, como tantas Biblias que hay ahora de manera electrónica, y podemos hacer búsquedas temáticas. Y entonces eso nos facilita mucho la cosa. Yo antes lo hacía y sigo teniendo mi concordancia Strong de la Biblia en inglés, de la King James, y ahí buscaba yo hace 10 años por temas. Y yo, en realidad, yo no soy una gran estudiosa de la Biblia, y lo que les voy a compartir aquí, yo sé que les suena medio extraño, yo no me considero una estudiosa de la Biblia, pero sí lo que yo anhelo es, y creo que es el anhelo que debemos de tener todos, es una relación con nuestro Dios y la intimidad con Dios. Y si queremos tener una intimidad con nuestro Dios, debemos hablar su idioma, y el idioma que nuestro Dios habla es idioma Biblia, es un idioma que él habla. Bueno, entonces estamos viendo estas dos escrituras que tocan el mismo tema, tanto Jeremías como Ezequiel. No son libros fáciles de leer, uno porque Jeremías está ordenado, pero no en orden cronológico, y entonces hay que leer los capítulos que van en un mismo segmento que corresponden a un mismo tiempo. Entonces, si tú encuentras que te cuesta trabajo leer el libro del profeta Jeremías, es por eso. No voy a meterme en la historia de por qué está así, pero porque si no acabo yo este video nunca. Y Ezequiel es muy importante leerlo, a pesar de que está lleno de imágenes proféticas que a veces decimos, digo, ¿qué comía el profeta Ezequiel o qué hierbas le echaba a su sopa? Porque vemos que tiene unas imágenes que nosotros a veces no entendemos, pero si hay un libro que debemos de leer en estos días, es el libro del profeta Ezequiel, porque Ezequiel está escribiéndole en realidad a nosotros, a la generación de este tiempo. Y le habla mucho a la iglesia, en realidad, al pueblo de Dios de estos tiempos, de estos últimos días. Entonces es muy importante. Jeremías y Ezequiel tocan este mismo tema de las iniquidades y dicen, el pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor, o le duele la dentera, le duelen los dientes de esas uvas agrias, se siente la agrura que comen los padres, la prueban los hijos en su boca y los nietos y así, ¿no? Es decir, el pecado de los padres lo resienten los hijos y los nietos. Y dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, cada persona morirá por sus propios pecados. Los que comen las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Y luego dice también que, bueno, que Dios que se acerque el día en el que va a hacer un nuevo pacto, que se refiere al pacto, es el pacto renovado, en la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? A eso se refiere. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, y ese pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Y ellos rompieron ese pacto, y a pesar de eso los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor, sino que este nuevo pacto, ¿sí?,
yo pondré con este nuevo pacto mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y dice que incluso ya nadie tendrá que ser enseñado porque ya sabrán la ley del Señor, ¿no? Aquí lo dice así, dice, ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues porque dice él, ya todos me conocerán. Entonces, bueno, que me digan a mí si ya todos conocen al Señor, ¿no? Todavía hay muchos miles de personas que no conocen al Señor. Aún en nuestros propios países que han tenido el Evangelio desde hace 500 años, pues muchos no conocen al Señor, o más, ¿no? Si vives en Europa, eres europeo y eres española, tenemos gente que nos ve de España, tenemos gente que nos ve en Italia, en Portugal, en Suiza, en Suecia, y yo me sorprendo. Pero bueno, a pesar de que estos pueblos conocen el Evangelio desde hace más tiempo que los que vivimos en el continente americano, dice pues no todos conocen al Señor, entonces esta palabra no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque desde el más pequeño hasta el más grande no es verdad que todos conozcan al Señor, ¿sí? Bueno, entonces eso todavía no se ha cumplido. El pacto de Dios no se ha escrito en el corazón de todos los seres humanos. Ezequiel 18:2 dice lo mismo. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor, o les duele la dentera? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, es decir, Él los juzga. ¿Te fijas que ahí ya está hablando de Él como juez? Hay muchas escrituras, lo que pasa es que requiere mucho trabajo que yo les haga una referencia. Búsquenlo ustedes, de Dios como juez, de Dios en sus cortes, de Dios como juez hay tantísimas escrituras. Entonces dice, todos los seres humanos son míos para juzgar, yo los voy a juzgar, los padres y los hijos por igual. Y esta es mi regla, dice Dios, y aquí es donde me la citan. La persona que peque es la que morirá, es decir, el pecado del padre. Si el padre fue pecador, el padre es el que debiera morir por su pecado y no transmitir la iniquidad a sus hijos y nietos. Y entonces empieza a hablar, léanlo, o sea, está en Ezequiel 18, pueden leer todo el capítulo de Ezequiel, deberían leer todo el libro de Ezequiel, ¿sí? Entonces dice, bueno, supongamos que un hombre tiene un hijo adulto y es un asesino y se niega a hacer lo correcto, pues ese hombre que comete todas esas maldades que su padre jamás hubiera hecho y hace todas estas cosas de adorar ídolos y por ejemplo aquí alguien me preguntó el otro día acerca de la usura. Cuando yo les digo de veras es que está todo en la Biblia, es que está todo en la Biblia. No debemos cometer usura, podemos prestar dinero, sí, pero no con réditos excesivos porque es pecado, la usura es pecado. Que bueno, ya saqué eso de mi corazón y de mi boca. Bueno, dice, ¿acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no hacerlo malo. Él no tiene por qué pagar el pecado de ese padre. Sí, bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y eso tiene un referente en el Nuevo Testamento? ¿Acaso el Señor Jesucristo pagó por las iniquidades? Claro que las pagó, pero otra vez necesitamos leer nuestra Biblia. Eso está en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, y le llamo San Juan porque fue un hombre apartado por Dios. Todos los apóstoles fueron apartados por Dios. Yo te recomiendo que veas un video que creo que quedó muy bonito, que se llama La Santidad, y te lo voy a poner aquí arribita, y ve lo que es la santidad, porque santidad quiere decir ser apartado. Yo nací en una familia católica, no eran muy buenos católicos, eran cuando nos iba bien católicos de domingo, pero actualmente yo soy una cristiana no denominacional, es decir, mi autoridad máxima, mi autoridad es el Señor Jesucristo, y tengo un libro que me dice lo que debo y no debo de hacer. Bueno, ya saqué eso también para aquellos que tenían duda. Es que Marisa habla de San Juan y de San no sé qué, y pues sí, son santos, eran apartados, santidad, estar apartado. Soy cristiana no denominacional. Sí, no,
no reconozco la autoridad de la Iglesia de Roma, pero tenemos españolas, católicas, que me ven en este canal y las mando saludar con mucho cariño, porque cuando ellas me dicen cómo cantan y me cuentan cómo rezan, cómo oran, esa es su manera de rezar y es muy respetable. ¿Ok? Bueno, no vamos a criticar. Vamos a aceptar y vamos a vivir. Y hay vida y tenemos que vivir en abundancia porque Dios nos da vida en abundancia. Perdón que hoy ando medio desconectada. Sigo todavía un poco con esos efectos del COVID fregado del infierno. Bueno, en Juan 19 es la crucifixión y es el relato y viene. Juan escribe, cuando escribe este evangelio, dice, porque el apóstol que amaba, su discípulo que más amaba el Señor, y Juan fue el único que estuvo, o sea que si alguien podía referirnos la crucifixión, es el apóstol Juan, porque fue el único que se quedó con nuestro Señor a la hora de la crucifixión. Y dice él, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Está en la cruz muriendo. Por eso, y para que se cumpliera todo lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Y había allí un jarro de vinagre. Estamos hablando de uvas que se avinagran, ¿sí? Y ahí había un jarro lleno de vinagre y empaparon una esponja en el vinagre y lo ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre, o sea, las iniquidades, ¿sí? Y dijo, todo está cumplido. Inclinó su cabeza y murió, ¿sí? Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí tienes la Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional y la traducción en lenguaje actual. Y ahí lo puedes leer, y es eso, son las uvas agrias que el Señor Jesucristo prueba, y ya que las prueba, es lo último que se lleva a Él antes de morir, es lo último con lo que Él carga, son nuestras iniquidades. Entonces tenemos que entender que sí, que las iniquidades las ha llevado el Señor Jesucristo en la cruz. Eso es verdad. Pero no todo lo que Jesucristo hizo en la cruz es automático, porque el Señor Jesucristo, Dios, bueno, Dios nos dice, por ejemplo, vamos a dejar de compartir esto, un momento, y no todo lo que es la voluntad de Dios se lleva a cabo, se cumple, no siempre se cumple la voluntad de Dios. Y te podría poner ejemplos tanto históricos como en realidad perfectos. ¿Quieres uno histórico? Por ejemplo, es bueno que te leas el libro de los jueces. No, habría que leer toda la Torá. En la Torá, Dios le dice al pueblo de Israel, yo no quiero que ustedes tengan reyes. Sin embargo, como Dios sabe lo que va a pasar, porque Dios conoce el final por el principio, les da todas las reglas que debe de cumplir un rey, pero les dice, yo no quiero que tengan reyes y no quiero que sean como los pueblos de alrededor. Y esa es otra enseñanza, pero bueno, cuando llegamos al libro de los jueces, cuando empezamos con los libros históricos, ellos no tienen rey. O sea, Josué no fue su rey, después empiezan ya los jueces, y ellos tienen jueces y dicen, y Dios levanta jueces, levanta una Débora, levanta un Sansón, levanta un Gedeón, y los últimos dos jueces, ¿quiénes son? Los últimos dos jueces son el sacerdote Elí y el profeta Samuel. Y el profeta Samuel es el último de los jueces. Elí fue un mal juez y fue un mal sacerdote, y Dios levanta a Samuel como profeta, y el pueblo le está clamando, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios les había dicho específicamente, yo no quiero que ustedes tengan reyes, quiero que se distingan de los pueblos de a su alrededor por no tener un rey y que yo sea su rey. Y la palabra en hebreo es melech. Por ejemplo, Dios es el Melech Haolam, que es el Dios de toda la creación, de todo el tiempo. Sí, es el Melech. Pero la palabra Melech, que quiere decir rey, es un rey que nosotros queremos que sea rey.
no que se impuso como rey por la fuerza, porque ganó una batalla, es un rey al que su pueblo quiere, ¿no? Entonces este es el rey al que nosotros adoramos, nuestro Dios, y el pueblo de Israel le está clame y clame a Dios diciéndole queremos un rey, y les dice les voy a ungir un rey, y manda a Samuel, y eso está en la primera de Samuel, les manda a Samuel a que les unja a Saúl, y Saúl es un pésimo rey, es un hombre alto, guapo, tiene todo, pero es un hombre malo, sobre todo desobediente, de ahí viene la palabra de Samuel, que es profética, que dice, es que la obediencia vale más que el sacrificio, porque era un rey muy desobediente. Entonces, bueno, finalmente ya les unge a David, que es un rey conforme a su corazón, pero ahí tú puedes ver que el pueblo de Israel entra en la voluntad permisiva de Dios, no su perfecta voluntad, y les pasan cosas muy malas a raíz de que les unge a Saúl, y David es uno de los poquísimos reyes que es un rey conforme al corazón de Dios, pero de la descendencia de David vienen muchos reyes que hacen lo malo, incluido el rey Salomón. El rey Salomón, léanlo, por ahí está en Crónicas y en Reyes, habla de cómo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor al final de su vida. Bueno, entonces vemos que eso no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y un ejemplo perfecto es que Dios quiere que todos seamos salvos. Búscalo en la Biblia, ahí dice, porque Dios quiere que todos sean salvos. Eso lo dice Pablo. Y no todos somos salvos. Dios pagó por todas nuestras enfermedades cuando fue azotado. Antes de ser juzgado y ser sentenciado a la cruz, él fue azotado con 39 azotes, y la Biblia dice en Isaías 53:5 que él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados, y eso lo vuelve a repetir Pedro, por sus llagas fueron ustedes sanados. ¿Son todos sanos? ¿Somos todos sanos? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios perfecta está establecida en los cielos, pero nosotros tenemos que establecerla en la tierra. Entonces, sí, pagó por nuestras iniquidades, pero nosotros tenemos que pedir perdón para cancelar esas iniquidades. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice el libro de Romanos 10, capítulo 10, que nosotros tenemos que confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces seremos salvos. Que si creemos con nuestro corazón y decimos con nuestra boca que Él es el Señor, seremos salvos. Hay una acción que tenemos que hacer. Entonces, para ser salvos necesitamos confesar salvación. Para ser sanos tenemos que confesar sanidad, tomar comunión, estar llamando la sanidad. Cuando necesitamos ser prósperos, necesitamos dar diezmos y ofrendas, sembrar. Cuando necesitamos ser perdonados, necesitamos perdonar. Cuando queremos caminar en victoria, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que establecer la palabra en nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros somos victoriosos en Él, en Jesús que nos amó. Entonces yo los invito a que, esa es una advertencia. Les tengo que advertir, no todo el mundo entiende lo de las cortes celestiales, ni entiende los ámbitos celestiales, ni las distintas dimensiones que existen en el ámbito espiritual. Hay gente que no cree que existe el infierno, por ejemplo. Hay gente que no cree que existe el cielo. Hay gente que no cree que existe Dios. Entonces, nuestra dimensión espiritual, que además hay muchísimas dimensiones espirituales, que Dios ya me dijo que hable un poco de eso, somos seres multidimensionales porque somos un espíritu, tenemos un alma, moramos un cuerpo, eso lo dice Pablo muy claramente, y hay dimensiones espirituales. Yo los estoy invitando a que descubramos las espirituales de Dios, también están las espirituales del maligno, y mi trabajo que Dios me dio fue enseñarles las espirituales de Dios, no las espirituales del maligno, no las estudio. Dios nos manda que escudriñemos la escritura y nos enfoquemos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino del Hijo de su amor, en el reino de la luz, y no en el reino de las tinieblas. La luz vence las tinieblas, por eso enseñamos el reino de la luz. Otra pregunta que
me han hecho es sobre el Shabbat, que cómo observo yo el Shabbat. Entendamos esto. El Shabbat es el reposo de Dios. Hay días en el calendario judío que son Shabbat, aunque no caigan en sábado, como es, por ejemplo, este año Yom Kippur, creo que cae en martes o en miércoles. Ese es un Shabbat. Es un día de guardar, es un día de observancia, de reposo. Yom Kippur es un día de ayuno, se llama el día del ayuno. Lo quieres observar, obsérvalo, observen si pueden observar las fiestas de otoño, que son Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, el Día del Perdón y tabernáculos. Obsérvenlos. Yo la verdad es que como no tuve padres judíos, pues no me enseñaron a observar esas fiestas, pero por lo menos recordar a Dios que esas son sus fiestas proféticas a las que les falta cumplimiento, todavía el cumplimiento terrenal. Y el Shabbat es el reposo. Lo puedes observar en domingo, lo puedes observar en sábado, pero fundamentalmente observar el Shabbat es pasar tiempo con Dios y entrar en su reposo. Básicamente es eso, son preguntas que me han hecho mucho y por eso se las quería comentar en este video. Entonces, sé muy bendecido, bendecida. Yo pues los quiero mucho, aunque no los conozca, pero pues seguimos, todos somos hermanos en Cristo. Bueno, ya se prolongó mucho este video, tenemos que hacer otros.